Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a iniciar con las estrategias para comprensión de lectura. Específicamente, ahora vamos a empezar con las estrategias para los textos narrativos. Vamos viendo cuáles son los textos que han venido recurrentemente en los nombramientos. Ya en la clase de ayer habíamos comentado con otros maestros de algunas especialidades que cuando otros textos... Uy, maestro, sus audios. Ya. Cuando vienen estos temas, estas subpruebas, debemos practicar con textos que han venido realmente en textos de nombramiento. Solamente vienen 3 textos en los exámenes de nombramiento. Son los textos narrativo, expositivo y argumentativo. Vamos a aumentar un poco más la vista. Ahí está. Para que vean solamente la parte de nombramiento. Los maestros que son de ascenso, ya les habíamos comentado que sí es conveniente para ellos que desarrollen esas estrategias de comprensión lectora, porque en las casuísticas suelen venir textos en las situaciones que abarcan 2, 3, 4 preguntas. Por eso es que es importante para todos. Para los maestros que han dado su examen en el 2021, que fue anulado, también vamos a resolver esas preguntas o esos textos. El texto expositivo, Marie Curie, el permafrost también, y el texto narrativo, las mentiras de Edgardo. Eso lo vamos a desarrollar la siguiente semana. Y también había un texto argumentativo, ¿no? Diversas formas de lectura, y un texto expositivo, las teorías de conspiración. Muy buenos días, maestros. A ver, vamos con los audios, vamos apagando. Muy bien, ahora sí. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí, nosotros trabajamos con solamente textos de nombramiento. Tenemos los del 2015, 2017, 2018, 2019 y el 2021. Recuerden que el 2016 no hubo examen de nombramiento y que en el 2020, por el motivo de la pandemia, no se realizó examen, y el del 2021 sí se realizó examen, pero no quedó publicado. ¿Por qué? Porque se anuló. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver las estrategias. Recordemos que los textos narrativos nos van a contar una historia. Vamos a encontrar personajes principales que realizan acciones principales. ¿Y cómo reconocemos las acciones principales? Pues son aquellas que mueven o cambian el rumbo de la historia. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que estas acciones principales son las que se relacionan con el inicio, problema y desenlace. Entonces vamos viendo que debemos, a ver los maestros que van llegando sus audios, nos vamos a dar cuenta que las acciones principales cambian el rumbo de la historia y también se relacionan con las partes o con la estructura de los textos narrativos. Muy bien. Vamos viendo entonces que en un texto narrativo el inicio va a ser la introducción a la historia o a la trama, y también vamos observando que aparece un problema o nudo, que al final va a tener un desenlace. Para reflexionar sobre los textos narrativos, me gustaría que respondamos, ¿no?, por chat o por audio. ¿Qué hubiese pasado si la bruja del cuento de Blancanieves no le preguntaba al espejo? A ver, ¿qué hubiese pasado si la bruja del cuento de Blancanieves no le preguntaba al espejo, espejito, espejito, ¿quién era más bonita? ¿Qué hubiese pasado? A ver. No se hubiera originado un problema, maestro. No hubiese ocasionado el problema de que tuviese la envidia hacia Blancanieves, ¿sí? No hubiese habido historia, porque al no saber que Blancanieves era la más bonita, por consiguiente, no hubiese mandado al leñador a matarla, no hubiese conocido por consiguiente a los enanos, y tampoco hubiese conocido a su príncipe, ¿sí? Muy bien.
Entonces nos damos cuenta que hay hechos que mueven toda la historia. Ustedes deben recordar cuáles son esos hechos que mueven toda la historia para que de esa manera puedan marcarlo y resaltarlo al momento de que ustedes lean. Muy bien, ahora sí, vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo, ¿qué hubiese pasado si Caperucita se quedaba en su casa y no salía? ¿Qué hubiese pasado? A ver. Vamos, maestros, para seguir avanzando. ¿Qué hubiese pasado si Caperucita se quedaba en su casa y no salía? No se hubiera No pasaba desarrollado. nada. No pasaba nada. No se hubiese encontrado con el lobo no se hubiese comido a su abuelita, o no hubiese aparecido el leñador para poder rescatarlas, ¿no? Entonces, se dan cuenta que hay hechos que movilizan toda la historia y sin ellos no podríamos ver el avance de esta historia. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente. Para terminar ya. ¿Y qué hubiese pasado si las hadas madrinas no se hubiesen presentado ante Cenicienta? ¿Qué hubiese pasado si las hadas madrinas no aparecían en la historia, no hubiesen interactuado con Cenicienta? ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiese sido otro el desenlace? Ya hubiese sido otro el desenlace, no se hubiese desarrollado la historia tal como la conocemos. Recuerden que gracias, a ver, todo el mundo recuerda que en Cenicienta se le pierde uno de los zapatos, ¿sí o no? Pero ¿quién le dio los zapatos? El zapato de cristal. ¿La hada madrina? Ah, madrina. O sea, no hubiese habido historia porque el príncipe no hubiese estado buscando a esa mujer que había olvidado sus zapatos y que le gustaba. O sea, es decir, la interacción o la presentación de las hadas madrinas con la Cenicienta era de vital importancia. Si no, no hubiese avanzado la historia. Igual, maestros, vamos a hacer con los textos de nombramiento. Específicamente en los textos de nombramiento, en los textos narrativos, vamos a encontrar que avanza la historia. Y esas acciones que permiten que avance la historia, los vamos a resaltar. Y el relleno, por así decirlo, no lo vamos a resaltar. ¿Pero a qué me refiero con el relleno? Ya? Vamos viendo. Vamos viendo entonces acá. Yo quiero que vean los incisos. Los incisos son información complementaria, información que no se debe resaltar, y por lo general va encerrado entre signos, que pueden ser comas, paréntesis o rayas. ¿Qué incisos ven en este texto para que lo podamos eliminar? A ver. Los incisos se encierran entre comas, entre rayas y paréntesis. Desde rasgo hasta regiones. Muy bien, ahí está. ¿Ven? Muy bien. No encontramos otro inciso más, parece, ¿o no? A ver, mire, en la primera oración, yo veo que hay un segmentito separado con una coma al inicio. Nosotros podemos separar estos segmentos. Si lo eliminamos y no cambia el entendimiento, la interpretación, es un inciso. Vamos a ver acá. Si yo lo borro, me quedo con esto. Llegó Zacarías a las fronteras. Uy, los audios. Maestra Edith, maestra, ya hasta ahora sí. Llegó Zacarías a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. Muy bien, llegó Zacarías a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. Esto sí lo voy a subrayar porque tengo acá mi personaje que es Zacarías y tengo una acción que llegó a un lugar. Ya está. Dime, ¿sería importante para mí lo que hace un policía o ya me centro en mi personaje que solamente es Zacarías? ¿Qué opinan? A ver. ¿Me debo centrar en mi personaje principal o me desvío la atención con otros personajes? ¿Qué opinan? Y eso que es un parrafito. Sí me tengo que centrar en mi personaje principal, pero yo creo que también, no sé, como que es un arma de doble filo al no mirar lo que sigue, porque de repente más abajo de mi lectura puede tener un papel muy importante.
Claro, eso lo vamos a comprobar ya con un texto extenso, ¿sí o no? Ya con el texto de nombramiento. Ya, muy buena hipótesis. A ver, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. No voy a concentrarme en el policía, a ver, para evitar el arma de doble filo, a ver. Y mira, ¿qué tal si yo me quedo con esto, maestra? Sonrió cuando Zacarías declaró, uy, mira, Zacarías declaró orgullosamente la posesión de un ojo. Ah, o sea que me sigo centrando en Zacarías. Mira, Zacarías llegó al reino de los ciegos. Zacarías declaró que tiene un ojo. Ah, y acá tenemos una tercera oración. No, la segunda. La segunda oración, ¿podría eliminar algo? ¿Podría prescindir de algo? ¿Recuerdan los incisos que se encierran entre comas? A ver, yo veo ahí algo encerrado entre comas. Como lo esperaba, está entre comas. Ah, al inicio, ¿no? Como lo esperaba. Ya está. Y nos quedamos con la acción, ¿no? Zacarías declaró orgullosamente la posición de un ojo. Zacarías fue invitado a pasar a un ambiente especial. Ah, y dime, ¿me interesa este relleno con reproducciones de pinturas y otros ornamentos y todo un montón de descripción? ¿Me interesará? ¿Avanza la historia? No es muy relevante. Es relevante. Recuerden, maestros, muy bien, gracias maestra por su participación. Recuerden, maestros, entonces que en los textos narrativos va a haber relleno, va a haber mucha descripción, que el río cristalino, que las montañas inmensas, claro, nos puede gustar, sí, como lectores, por el fin estético, pero no nos sirve en los exámenes de nombramiento. Así que cuando vean descripciones, ¡suá!, se va. Y me quedo con la última acción. Allí fue a buscarlo una diligente comisión protocolar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Zacarías, allí fue a buscarlo. ¿A quién se refiere con buscar lo? Ese lo se refiere a Zacarías. Muy bien, así vamos a trabajar los incisos en los textos narrativos. Los incisos se eliminan porque es información accesoria y al final nos va quedando la información que sí es importante. ¿Y cuál es la información que sí es importante? Pues vamos viendo que tiene que ver con qué, ya lo habíamos dicho, con el hecho principal. Todo texto tiene un tema, es decir, de qué trata. Y la forma como se desarrolla el tema en un texto narrativo no es en forma de tesis. El tema en un texto narrativo tampoco se desarrolla como idea principal. Por eso deberíamos replantear las estrategias cuando vemos que en una dinámica, en estrategias de comprensión de lectura, nos dice, ¿cuál es la idea principal de este cuento? Que es un texto narrativo. No, en un texto narrativo entonces el tema no se desarrolla como idea principal, sino se desarrolla como un hecho principal, y lo estamos viendo ya con textos narrativos. De esa manera, vamos viendo que los subtemas de un texto, en el caso del texto narrativo, se va a desarrollar en forma de hechos secundarios. Pero profesor, ¿y cuál sería entonces el hecho principal en un texto narrativo? ¿Y cuáles serían estos hechos que usted llama secundarios o hechos que son de menor importancia? Ah, el hecho principal tiene que ver con el nudo o problema, lo que cambia el rumbo de la historia. Y los hechos secundarios con el inicio, la presentación de personajes y solamente el desenlace justamente de ese problema o nudo. Ah, entonces ya tenemos nuestro inicio de preparación para estrategias, ¿no? Para resolver los casos y también las lecturas que sí son de nombramiento, ¿ya? Sí son de nombramiento. Muy bien. Disculpe, profesor. Escucho y respondo. ¿Hay alguna diferencia entre hecho principal e idea principal o es lo mismo? Claro, muy buena pregunta, maestra, en que vamos viendo esto, ¿ya? En el caso de la idea principal, nos vamos a dar cuenta, a ver, vamos a buscar acá mi diapositiva, ahí está. Recuerden que el día domingo vamos a nivelar, ¿ya? Voy a nivelar sobre comprensión de textos, ya lo decidí. Uy, así este es de comprensión, ya. Muy bien. Esto responde su pregunta, maestra, mira. Cuando nosotros vemos la macroestructura de un texto, es decir, la estructura del contenido de un texto, todo texto tiene tema. ¿Y qué pasa con el texto narrativo? El texto narrativo no tiene idea principal, o te habla de conceptos,
o te habla de que la contaminación tiene una serie de consecuencias graves. Eso es una idea. La contaminación tiene consecuencias graves. Pero si te das cuenta en el texto narrativo, específicamente, por ejemplo, en el que hemos leído, dime, ¿acá hay idea o hay acciones? A ver, maestra, por descubrimiento. Vamos. ¿Hay ideas acá o vemos hechos específicamente? Esa es mi reflexión. Vamos. Hechos. Hechos, acciones, ¿sí o no? Ah, pero ¿sabes cuál es el problema? Muy buena pregunta que me ha hecho la maestra. He tocado carnecita. ¿Por qué se utiliza la palabra idea principal en todos los textos? Esta es la pregunta que yo planteaba, ¿no? En todos los textos, específicamente en el narrativo. O sea, ¿por qué usamos idea principal? Cuando hablamos de ideas, hablamos de conceptos. En cambio, en el texto narrativo hablamos de hechos. Ya, ¿no te gusta la palabra hechos? Ya está bien, ya. Ponle acciones, ya ponle verbo, ya si quieres. Pero te das cuenta que un texto narrativo no tiene la misma macroestructura o estructura del contenido que un texto positivo, ¿sí? ¿No? Ah, ya. Si te gusta idea principal, pues en el texto argumentativo la idea principal no se da una tesis. Y los subtemas de un texto, en un texto argumentativo, pues son cada uno de los argumentos que defienden esa tesis. De igual manera, en un texto narrativo lo que tenemos es una acción o hecho principal que desarrolla el tema. Y los subtemas se desarrollan en forma de hechos secundarios. Es un error plantear que la idea principal está presente en cualquier otro tipo de texto, porque cada texto tiene sus propias características y particularidades. Más bien que la maestra me ha preguntado, porque me ha hecho acordar que tengo un artículo de difusión en una revista de la Universidad Nacional de San Marcos, que es Lengua y Sociedad. Más bien, esta lectura, este artículo, que está en una revista indexada, lo puedo compartir. Sí, maestra, ya no solamente los que ya van conociendo el curso o me van conociendo, me dedico yo a capacitar. Soy docente también en el colegio y en la universidad. Y ahí tengo un artículo sobre el uso de las macroreglas, en este caso de textos expositivos. Ya fue publicado en 2019. Y yo creo que por ahí pueden leerlo y aprovechar, ¿no? Aprovechar este tiempo todavía que hay para poder prepararnos para el examen. Y ahí van a encontrar el marco teórico, la cita, las referencias. Ahí también cito la prueba PISA, la prueba S a nivel nacional, hago un comparativo año por año y también planteo las estrategias. ¿Sí, maestra? Sí, para redondear un poquito y quedarme un poquito más claro, porque este es nuevo para mí. Ajá, sí, El sí. principal es concepto, ¿no? Y el hecho son acciones. Claro, el concepto, por ejemplo, muy buena maestra, gracias a su pregunta y a su duda, yo lo que pienso hacer es comparación entre hechos y conceptos, una diapositiva exclusiva, porque yo me doy cuenta que hay para muchos maestros esto es nuevo, ¿no? Sí, es como usted lo plantea. Te voy a dar un ejemplo más, ¿ya? Mira, a ver. Justo, si digo, la lección al niño desobediente lo hizo pensar antes de actuar. ¿Esto es una idea principal o un hecho principal? ¿Qué opinas, maestra? Justito, mira lo que íbamos a continuar. A ver, ¿qué sería? Hecho. Ah, es un hecho, ¿sí o no? Incluso tenemos nuestro personaje. ¿Quién es nuestro personaje? El niño. Ah, y mira, como este es un hecho principal, la primera partecita es el tema, la lección al niño. Ah, ese es el tema, porque el hecho principal tiene una estructura. Como el hecho principal, al igual que la idea principal, tiene un tema y tiene un predicado, en este caso, en el hecho principal, es lo que se dice del tema respecto al personaje, nos vamos a dar cuenta que, a ver, hasta desobediente, ¿no? Ahí está, la lección al niño desobediente. Vamos viendo que acá aparece un predicado, lo hizo pensar antes de actuar. La lección al niño desobediente lo hizo pensar antes de actuar. Todo esto es el hecho principal, el tema sería la lección al niño desobediente. Recuerden que el tema se escribe como frase nominal. ¿Qué cosa es una frase nominal? Es un conjunto de palabras que tiene como núcleo un sustantivo. Un sustantivo, ¿sí o no? Claro, ya está creo en el carro ya la maestra. Muy bien, a ver. 2. ¿Cuál es el tema en la oración 2? Para practicar hecho principal y idea principal.
¿Cuál es el tema en la oración 2? Ahora lo he enumerado. Vamos. El emprendimiento de Luis. Ahí está. Y usted se paró, maestra Fiorella, usted se paró, se detuvo cuando vio el verbo, ¿cierto? Porque hasta ahí no maduraría el tema. Bien, ¿ah? El emprendimiento de Luis. Nuevamente veo acá quién es mi personaje, ¿cierto? Si acá el personaje era niño, acá mi personaje ahora es Luis. Ah. ¿Y cuál sería el hecho principal de toda esta historia? El emprendimiento de Luis surgió en tiempo de pandemia. ¿Ah? Ya vamos con una historia que ustedes sí han escuchado o han conocido. En la número 3, ¿cuál es el tema? La cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles. Muy bien. Ah, otra vuelta aparece un personaje, ¿no? Así como había aparecido Niño, había aparecido Luis, ahora aparece Aquiles. ¿Y cuál es el hecho principal? La cólera de Aquiles fue un hecho importante en la guerra narrada en la Ilíada. ¿Ah? Dígame entonces, ¿cómo podemos reconocer o diferenciar un hecho principal de las populares ideas principales? ¿Cómo lo podemos reconocer? Porque en un hecho principal, cuando lo formulamos, ¿qué aparece? Aparece El tema. el tema, y en ese tema, ¿quién está presente? ¿Lo escribió amarillo? Personajes. Personajes. ¿Te has dado cuenta por qué a veces los alumnos o los niños, cuando le preguntamos, ¿cuál es la idea principal de este cuento? Con razón se quedarán pensando, pero ¿idea? Pero si tú le dices al niño, ¿no? A tu estudiante, ¿y cuál es la acción principal? ¿Cuál es el hecho principal en este cuento, en esta fábula? Ah, profesor, sí, cuando caminó, cuando encontró. ¿Se han dado cuenta de la diferencia? ¿Cómo un término puede marcar la diferencia para que sea más entendible? Porque cada texto tiene sus propias particularidades. Sí, maestro, maestras, ¿hasta aquí hay alguna preguntita? ¿Hasta aquí hay alguna preguntita? Me gustó mucho la pregunta de la maestra. Maestra, ¿cuál es su nombre para recordarlo? Me ha gustado, pues me ha hecho una buena pregunta, pero así buena. Después de hace mucho tiempo me hacen una buena pregunta. Pregunta de hecho principal, idea principal. Sí, maestra Lili fue usted, ¿no? Ya, muy Sí. buena. Sí, porque lo que quieres hacer ahora es una diapositiva donde diferencie bien entre idea y un hecho principal. Muy buena pregunta, maestra Lili. Pero, ¿alguna otra repregunta más? Sí, me ha gustado mucho su pregunta. A ver, maestra Lili. ¿Sí? ¿Todo claro o algo más? Vamos. Profesor, una pregunta. Sí, escucho otra preguntita. Dígame. Le escucho. Sí, el tema siempre va a estar en el que se llama en el texto expositivo, en el texto argumentativo, en el texto narrativo, profesor. Sí. El tema siempre va a estar. Solamente que al tener la forma de justamente un texto diferente, nos vamos a dar cuenta que se desarrolla de forma diferente, ¿ya? De forma diferente. ¿Cómo se va a desarrollar de forma diferente? Al momento de convertirlo en oración, nos vamos a dar cuenta que va a tener un predicado distinto, un predicado especial. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Sí, maestrito, por ejemplo, mira, el tema acá está y puede tener la forma de hecho principal, de idea principal o de tesis. ¿Sí? Exacto, profesor. Muy bien, gracias, muy amable, profesor, por su respuesta. Ya está, no. Me gusta, mira, ¿sabe, maestro? Yo le voy a ser muy sincero. La diapositiva tiene un guión, ¿ya? La diapositiva tiene un guión. Pero cuando ustedes son los que me formulan las preguntas, es que el curso se enriquece, ¿ya? Muy bien. Maestro, una consulta. Sí, otra consulta más, dígame más, aprovechen las preguntas, ¿ah? Muy bien, ¿ah? A ver. Maestro, usted dijo, ¿no?, que el hecho principal se caracteriza porque aparece personajes, y en la idea principal, ¿por qué se caracteriza, maestro? Ah, porque aparecen conceptos. Vamos a encontrar que aparecen estos conceptos, por ejemplo, la contaminación ambiental, tal vez la corrupción, los derechos fundamentales,
¿ya? Tanto en la idea principal, en el hecho principal, aparecen acciones, aparecen verbos. Pero la diferencia está que en el hecho principal aparecen personajes y en cambio en la idea principal aparecen conceptos. Esa es la principal característica. ¿Sí, maestrita? Ok, maestro, gracias. Los conceptos, ¿no? Si acá teníamos como personaje, a ver, vamos a volver acá. Si acá teníamos como personaje Niño, Luis, Aquiles, pero en el texto expositivo vamos a encontrar conceptos, la contaminación, la corrupción, ¿ya? Eso es lo que nos va a permitir diferenciarlo. Muy bien, ¿eh? Wow, yo creo que para el turno noche voy a preparar esa diapositiva. Tengo todo el día para mejorar, agregarle uno más. Me ha gustado, ¿eh? Sí, es que rompe esquemas esto. Y es algo muy común, ¿eh? Que utilicen la palabra idea principal para todos los textos. Yo lo había advertido ya, pero no me habían insistido tanto en preguntas para diferenciar hecho principal y idea principal, ¿eh? Y me ha encantado hoy día que hayan hecho hincapié en ello. Muy bien, ¿eh? Entonces por ahí voy a agregarle... Diga, escucho. Maestra, disculpa, ¿nos podría enviar al grupo lo que es la diapositiva que usted va a elaborar para el turno noche, por favor? Porque Ah, claro, no, eso sí tengo que hacer. Por eso cuando a veces empieza la transmisión y yo me demoro un minutito en mandar el material, es porque lo mejoro, porque no me gusta mandar siempre lo mismo, siempre le voy agregando algo más, y así ha surgido todo esto, ¿ves? Nosotros hoy terminamos con esto, ¿ya? Con la diapositiva 7, ¿ya? Entonces, después de la diapositiva 6, la 7 va a ser la nueva que va a tener esa diferencia entre hecho e idea principal, ¿ya? ¿Sí, maestra? Gracias también a la pregunta de la maestra Lina. Gracias, maestro. Ya. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muy bien, ahora sí vamos viendo lo siguiente. Vamos observando que en un texto narrativo vamos a suprimir o eliminar los incisos. ¿A qué me refiero con eliminar? No lo vamos a resaltar, ¿ya? ¿Qué es lo que no se resalta en un texto narrativo? Hay seres vivos, no, por no decir personas o no decir animales, hay seres vivos que solo se mencionan y nunca hacen acciones. Hay seres vivos que solamente... Hay descripciones detalladas o detalles que tampoco vamos a resaltar. Y hay diálogos relacionados a hechos secundarios que tampoco vamos a resaltar. Ah, entonces se han dado cuenta, muchas veces hemos tenido curso de comprensión lectora y te dicen, se subraya lo más importante. Y ya no se subraya lo que no es importante. Pero nunca te han dicho exactamente qué es lo que no se debe resaltar, ¿cierto? Yo te estoy diciendo ahora qué es lo que no se debe resaltar. No se resaltan descripciones detalladas, no se resaltan a los seres vivos mencionados y que no ejecutan ninguna acción, y tampoco se resaltan estos diálogos relacionados, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos viendo que en un texto narrativo, por otro lado, se va seleccionando lo más importante, se seleccionan los personajes y las acciones que presenta el nudo o problema. Y también vamos a resaltar, aparte de los personajes y las acciones, los diálogos, si es que los hubiese, los diálogos que son reforzados por la narración. Hay diálogos que no avanzan la historia. Hay diálogos que sí son importantes porque son reforzados por la narración. Muy bien, muy bien. Entonces, para redondear la idea e irnos al texto de nombramiento de una vez. Personajes principales son los que aparecen en la mayoría o en todos los hechos. Y hechos principales son aquellos relacionados con el problema o nudo. ¿Ya? A ver. Muy bien, muy bien. Listo, ya está. Ahora sí, ¿qué les parece si para comprobar todo esto vamos al texto de nombramiento y ahí vamos a comprobar si es que lo que dije es cierto y qué tan pertinente es? ¿Qué les parece? ¿Sí, maestros, maestras? Ya. Sí, maestro. Sí, profe, sí, está bien, está bien. Como siempre yo voy a oralizar, vamos a leer 2 párrafos, cada 2 párrafos, cuando los párrafos son breves. Si el párrafo es un poco extenso, solamente leemos 1. Y recuerden, tenemos que estar atentos a cómo avanza la historia. Tenemos que estar atentos a la aparición de un personaje
y el desarrollo de ¿qué? Al desarrollo de las acciones. Muy bien. Texto de nombramiento 2019, texto 1. Tenía un hermano pequeño y a nadie más tenía. Hacía mucho tiempo, desde la muerte de sus padres, habitaban los dos solos esa playa desierta, rodeada de montañas. Pescaban, cazaban, recogían frutos y eran felices. En verdad, tan pequeño era el otro, apenas como la palma de su mano, que el hermano grande encontraba normal ocuparse de todo, pero siempre atento a su pequeño hermano, delicado y único en su minúsculo tamaño. A ver, ¿encontraron su personaje para comenzar a resaltar? No he encontrado su personaje. ¿Qué ha pasado? Hermano grande, Ah, te dice que tenía... Ah, pero ahí no. hermano pequeño. Muy buena, muy buena. Me acabo de acordar otro truco. Hay muchos maestros que interpretan o infieren. Al quedarse con su interpretación o con su inferencia, ya no resaltan. Yo te planteo lo siguiente, porque también lo hago, he dado el examen de nombramiento también. Subrayemos o resaltemos lo que nos permite interpretar. Yo subrayaría que tenía un hermano pequeño, porque eso me indica que hay dos personajes, ¿no? Que hay un hermano que puede considerarse grande y que hay un hermano pequeño y que ya no tienen padres. Eso quiere decir, o me permite interpretar, que son huérfanos. Dime, y los dos eran felices. ¿Qué te parece? Me quedo con eso nada más. ¿Y qué resaltaríamos en el segundo párrafo que ahora analizamos? Muy bien, maestra Carmen, ¿no? Un hermano pequeño es el personaje. Vamos. Hermano grande también es importante de repente. Ahí está la maestra, se dio cuenta, ¿sí o no? Muy bien, el de hermano grande, ¿no? Perfecto. Ya está. Tenemos hermano pequeño, tenemos hermano grande. Ya está. Dime, ¿me interesará los adjetivos que me forman descripción? ¿Me interesará o no? ¿Qué opinan? ¿Qué dice? Después de lo que hemos visto. No. Ya no, ¿sí o no? Solamente tenemos nuestro personaje, porque hasta ahora no avanza la historia, o sea, no sabemos qué les pasa. Ahora sí, leo el tercer párrafo. Profesor, ¿y el tamaño? Pero ya tenemos hermano pequeño, hermano grande, ya con eso ya está lo del tamaño, ¿no? Suficiente. Claro. Ah, ya muy bien. Podemos quedarnos si quieren con minúsculo de tamaño, o qué les parece algo más preciso, que alcanzaba en la palma de su mano. Ah, porque con eso ya tienes la precisión acerca de qué diferencia de tamaño hay, ¿no? Ustedes tienen hermanos, pero ninguno va a alcanzar en la palma de su mano, ¿sí o no? Ah, ya. Muy bien. Ahora sí, vamos a analizar. Nada hacía sin llevarlo consigo. Si era día de pesca, se iban los dos mar adentro. El hermano grande metido en el agua hasta los muslos. El pequeño encaramado en su oreja, ambos inclinados sobre la transparencia del agua, esperando el momento en el que el pez se acercaría y ¡zas! Caería preso de la celada de sus manos. Si se trataba de cazar, salían al bosque. Era el pequeño acomodado a sus anchas en la alforja de cuero de su hermano, quien daba largos pasos por entre los arbustos, en busca de algún animal salvaje que les garantizara el almuerzo, o de frutas maduras y jugosas que calmaran la sed. Nada faltaba a los dos hermanos. Y a ver, en lo que acabo de leer, ¿qué sería bueno resaltar? Las acciones, maestro. El Juan era lo que vendía de pesca y también de caza. Dos acciones que realizaba. Mira, si te das cuenta, habla de acá de pesca, ¿no? Y habla acá de cazar. Y ambos son ejemplos de ¿qué? Son ejemplos de que nada hacía sin llevarlo consigo. Dime, ¿los dos hermanos paraban juntos o se separaban? ¿Qué interpretan? Inseparables. No se separan. Dice, nada hacía sin llevarlo consigo. ¿Eso qué quiere decir? El problema está cuando hay negación, confunde, ¿no? Ya, si dice que nadie hacía sin llevarlo consigo, es que eran inseparables, ¿no? Paraban todo el rato juntos. Y dime, habíamos dicho que los hermanos eran felices. ¿Algo se refuerza de esta idea? ¿Algo se refuerza en ese párrafo o no? Sí, felices e inseparables, maestro. Claro, nada faltaba a los dos hermanos. Eran felices. Fíjate cómo mi resaltado tiene relación. Decimos que los hermanos eran felices, decimos que los hermanos eran inseparables, tanto para pescar, cazar, y en conclusión, nada faltaba a los dos hermanos.
Dime, hasta ahí parece que se ha esbozado el inicio, ¿no? ¿Ha habido algo que avanza la historia? ¿Ha habido algo que avance la historia o no? ¿Qué opinan? No que avanza, pero sí que me da muchas luces de que si era muy pequeñito uno y el otro era súper grande. Ah, muy bien, maestra. Eso de que es pequeñito sería parte del inicio de la presentación de nuestros personajes, ¿no? Ah, muy bien, ¿ah? Vamos a ver si avanzó la historia o no, ¿ah? A ver, 2 párrafos pequeños. Pero en las noches, sentado frente al fuego, la casa entera parecía llenarse de vacío. Casi sin advertirlo, comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas, preguntándose cómo sería si estaría habitado, e imaginando la vida de aquellos habitantes, de una suposición a otra. La charla se ampliaba hasta el amanecer, con nuevas historias que se ligaban entre sí. Durante el día, los 2 hermanos solo pensaban en la llegada de la noche, momento en que habrían de sentarse junto al fuego a imaginar ese mundo que ignoraban. Y la noche se fue haciendo mejor que el día, la imaginación más seductora que la realidad, hasta que una vez, ya cerca del amanecer, el pequeño, con firmeza, le propuso a su hermano salir de casa para viajar hacia ese mundo que desconocía. Y el grande se sorprendió de no haber pensado en algo tan evidente. A ver, ¿qué de nuevo apareció? ¿Avanzó en nuestra historia o solamente hubo relleno? A ver. Salir de casa para viajar hacia Las acciones que realizan Muy las bien, noches. dice que acciones. comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas, ya está, y en el siguiente párrafo, en el de abajito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La propuesta de salir de casa. Le propuso a su hermano, el pequeño, el pequeño, le propuso a su hermano salir de casa para viajar hacia ese mundo que desconocía. ¿Te das cuenta que esto tiene relación con lo que resaltamos en el párrafo anterior, que comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas? Comenzaron a hablar y el pequeño propuso salir, ¿no? Muy bien, ¿ah? Creo que acá comienza ya el nudo, acá comienza el cambio de la historia, ¿no? Así como lo habíamos conversado de Blancanieves, Caperucita. ¿Se han dado cuenta o no, maestros? Que acá ya va cambiando la historia. Sí. Y como va cambiando la historia, ¿qué hacemos? Vamos a subrayar, ¿no? Vamos a subrayar lo que permite el avance de la historia y no estamos subrayando descripciones, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Perfecto, perfecto. Ahora sí, sigamos. Uy, 2 párrafos chiquitos, ya, 2 párrafos chiquitos. No tardaron mucho en los preparativos. Reunieron algunas provisiones, tomaron pieles para enfrentar el frío, cerraron bien la puerta de su casa y se pusieron en camino. Montado encima de la cabeza del hermano, asegurando con vigor las redes de su cabello. El pequeño se sentía valiente, como si también él fuera alto y poderoso, pisando tierras cada vez más desconocidas. El grande se sentía estremecer por dentro, como si también él fuera pequeño. Pero los dos cantaban, estaban juntos, y aquella era su más linda aventura. Muy bien, a ver, ¿qué resaltamos ahí? ¿Hubo avance o no hubo avance? A ver. La decisión No tardaron de salir mucho los al momento de preparativos. cerrar la Ya está. puerta. Nada más me resumen todo con los preparativos. Pero ya no me están diciendo que sí, que tomaron sus pieles, que cerraron la puerta. Mucho detalle. Solamente hicieron los preparativos. Y en el segundo párrafo, en el siguiente diré. Tierras desconocidas. Pisando Mm. tierras desconocidas. El pequeño se sentía valiente, el grande se sentía estremecer por dentro. Ya, ¿qué es hacer la diferencia entre el grande y el pequeño? ¿Ya? El grande se sentía estremecer, era miedoso, y el pequeño se sentía valiente, ¿no? Acá está, ya. Muy bien. Ojo, hasta ahí nada más, no, igual, yo recomiendo, no nos centremos mucho en qué, no nos centremos mucho en descripciones, ¿ya? No caigamos en eso, ¿ah? Por ahí nos gana, no siempre nos gana ahí caer en las descripciones, pero no lo vamos a hacer. Muy bien, ahora sí, continuamos. Voy a seguir leyendo. Después de algunos días, el suelo dejó de ser plano y comenzó la cuesta de la montaña. Subieron por caminos antes abiertos por los animales. Desde la cabeza del hermano, el pequeño, con determinación, señalaba los rumbos más fáciles. El grande se aferraba a las piedras, rodeaba zanjones y bordeaba precipicios. Acampaban por la noche entre las rocas, envueltos en pieles,
y al amanecer proseguían su lenta ascensión. Tanto subieron un día que, de repente, no hubo ya modo de subir más. Habían llegado a la cima de la montaña, y desde arriba, extasiados, contemplaron por fin el otro lado del mundo. ¿Qué resaltamos? ¿Qué resaltamos? Cima. Que ya llegaron, ¿no? Porque si te das cuenta, dice que acá cómo subían, pero acá hay mucha descripción, ¿no? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Sí, sí. Que es plano, que las piedras, que el precipicio, que envueltos en pieles, descripción. Al final, ¿qué hicieron? Ya habían llegado a la cima de la montaña. Ya está. ¿Se han dado cuenta? Profesor, entonces puede haber párrafos que yo deje de resaltar. Sí, sobre todo en los textos narrativos, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque hay relleno, pues, porque hay relleno, ¿ah? Muy bien. Ahora Eso sí. también sería contemplar por fin el otro lado del mundo, es otra acción que ellos realizan. Ya, muy bien, vamos a subrayarlo. Contemplaron por fin el otro lado del mundo. Ya está, ¿no? Porque habían llegado a la cima de la montaña. Ahora sí, a ver, vamos a llegar ahí. Ya está, a ver. Qué bonito era. En la distancia todo era tan diminuto, limpio y bien dispuesto. Las colinas descendían suaves hasta los valles sembrados de huertos. Los campos salpicados de aldeas y casitas parecían moverse a lo lejos. Alegres, los dos hermanos comenzaron a descender. Bajaron y bajaron por caminos ahora más fáciles trazados por otros pies. Curiosamente, por más que avanzaban, las casas y las personas no crecían tanto como habían esperado. Ellos estaban cada vez más cerca y los otros seguían siendo pequeños. Casi estaban llegando a la primera aldea, cuando oyeron un grito y después otro, y vieron que todas aquellas personitas corrían a encerrarse en sus casas, cerrando luego tras de sí puertas y ventanas, sin entender lo que sucedía. El hermano grande depositó en el suelo al pequeño, y este, viéndose por primera vez en un mundo de su tamaño, infló el pecho y resueltamente se acercó a la casa más próxima, llamó a la puerta y esperó que algún aldeano lo atendiera. Hasta ahí, ¿cómo avanzó la historia? Y fíjense si avanza la historia o cómo avanza para que tengamos que resaltar. A ver, vamos. ¿Qué me dice? El grito, oyeron un grito y después el otro. Muy bien. Vamos viendo, a ver. Dice que comenzaron a descender, ¿no? Ya. Comenzaron a descender los dos hermanos. ¿Y qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que vieron? Son más pequeñas. Grito. Que todo era pequeño, ¿no? Todo, bueno, cada vez más cerca. Estaba más cerca y cada vez todo seguía siendo pequeño. Muy bien, ¿no? Ya está. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los hermanos? Porque no hay que perder de vista a nuestros hermanos, ¿ah? Llegan a la primera aldea. Ya está, ya. Entonces, lo que hizo el hermano grande depositó en el suelo al pequeño. Porque lo tenía en la palma de su mano, ¿no? Lo que habíamos resaltado. Ya está. Y el pequeño se acercó a la casa más próxima. ¿Para qué? Para llamar a la puerta. Vamos a ver entonces qué pasó cuando llamó a la puerta. A ver. A través de la endija que se abrió con cautela, dos ojos exactamente a la altura de los suyos espiaron. Silencio al otro lado de la puerta. Pero un segundo después también la ventana se abrió levemente, dando espacio a la vivaz curiosidad de otro par de ojos. Y en cada casa se abrieron temblorosas otras endijas. Asomó tras de ellas el destello de otras miradas. Al principio recelosas, casi encogidas entre los hombros, después más osadas, surgieron cabezas de hombres, de mujeres y de niños. Cabezas pequeñas, todas minúsculas, como la de su hermano. Pensó el mayor, mientras trataba afanoso de comprender. No había nadie allí que fuera grande, nadie de su propio tamaño. Y sin duda sucedía lo mismo en las aldeas vecinas, en todas aquellas casas que él había creído pequeñas solo a causa de la distancia. En ese momento, el mundo descubrió con súbito sobresalto al comprender por fin la realidad. Estaba hecho a la medida de su hermano. Entonces vio que éste, tras hablar con los habitantes de la casa, volvía hacia él tendiéndole la mano. El hermano, que siempre le pareciera tan frágil, lo llamaba con dulce firmeza, y él se inclinó hasta tocar su manecita, y se dejó guiar hasta las gentes de la aldea, que miraban asombradas por primera vez al único gigante de este mundo. Uy, ¿qué resaltamos? A ver, vamos, ya llegamos al final. ¿Qué resaltamos? ¿Se acuerdan que el menor tocó la puerta? Ya, vamos.
¿Qué más debió continuar para resaltar? A ver. La ventana se abrió y levemente. Muy bien. A ver. Acciones. Llamó a la puerta. ¿Y qué pasó? Me dicen que la ventana se abrió, ¿no? Ya. Vamos con acciones de proceso, acciones de proceso que no son tan importantes y vamos con acciones finales. Acciones finales que son la principal consecuencia. Ya tocó la puerta, ¿y qué pasó? Surgieron cabezas de hombres y Surgieron mujeres, ¿no? cabezas de hombres y Ya mujeres. está. Muy bien, pequeñas. Y dice ahí, no había nadie ya allí que fuera grande. Entonces era una aldea de enanos. Pero en el último párrafo ya te vas a dar cuenta. ¿Qué sucedió? Por primera vez, el único gigante de este mundo. Ah, muy bien. Entonces, descubrió, ¿no? Descubrió por fin la realidad, ¿no? ¿Cuál descubrió? Que se dieron cuenta que había el único gigante de este mundo. Entonces dime, si había un hermano mayor y un hermano menor, un hermano grande, un hermano pequeño, ¿el hermano pequeño era un enano? No. No, era una persona normal, de tamaño estándar. Y más bien, ¿el hermano grande qué era? ¿El hermano grande qué era? Gigante. ¡Wow! Muy bien. Ahora sí, vamos con las preguntas, ¿ah? Según el texto, ¿dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano? Esta pregunta, ¿de qué nivel es? ¿Literal, diferencial o crítico? Literal. 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 ¿Qué hacemos con las preguntas literales? Volvemos Sí. en el texto. Regresamos al texto. Hermano pequeño cuando iba a pescar. ¿Se acuerdan que habíamos resaltado pescar, no? Sí. Ya, En su ¿dónde oreja, estaba el hermano primera parte, pequeño? creo. El hermano pequeño estaba en la, Oreja. encaramado en la oreja. El segundo resaltado, maestros, es el resaltado de información específica. Por eso lo voy a hacer de otro color nada más, ¿ya? Muy bien, ahí está. Y regresamos contentos a marcar. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La A, la B o la C? La La A, porque dice oreja. No estaba encima de la cabeza, no estaba encima de la alforja. La respuesta de alternativa A. ¿Se han dado cuenta que todo el tiempo que hemos invertido en leer lo vamos a recuperar porque hemos leído bien, hemos resaltado bien y también ahora solamente regresamos al texto, ¿sí o no? Y ya sabemos dónde está específicamente. Por eso no entiendo cómo hay esa estrategia de que método tal y que tienen que irse a las preguntas de frente. Por eso es que todavía ese maestro no se nombra. Vamos, de acuerdo con el desarrollo de la historia, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? Uy, debemos marcar entonces las palabras clave. Vamos a marcar las palabras clave, ¿ya? Dice acá que el hermano grande comprendió cómo eran las demás personas. En la B dice que el hermano pequeño buscó conversar. Ah, cuando toca la puerta, ¿no? Y la C, cuando los hermanos oyeron gritos. ¿Qué hecho sucede al final? Para poder eliminarlo y solamente quedarnos entre dos que se ven al inicio. A ver. La A sucede al final. Ah, ya, eso de que el hermano grande comprendió que los de la aldea eran como su hermano al final, ¿no? Se da cuenta, uy, yo soy un gigante, mi hermano es normal. La A sucede al final. Ahora sí, ¿cuál hecho ocurrió primero? ¿Que el hermano buscó conversar o que los hermanos oyeron un grito? Está muy cercano, ¿ah? Y si grito. estamos dudando, ¿qué hacemos? Si estamos dudando, ¿qué hacemos? La C. Regresamos al texto. Muy bien. A ver, vamos a regresar al texto para podernos dar cuenta. A ver. Vamos a buscar grito, ¿ya? Dice acá que oyeron un grito. Esto sucede aquí. Y dime, ¿cuándo ya es que ellos se animan, ¿no? Se animan a bajar. O toca la puerta, ¿cuándo? Ah? ¿Lo ven ahí? Ya hemos encontrado lo del grito. Sí. ¿Dónde está? Para poder resaltarlo y así poder establecer nuestra estrategia. A ver. Y se esperó que algún aldeano lo atendiera. Ah,
Entonces, vamos viendo acá. Está en el segundo párrafo, ¿no, maestra Fiorella? ¿Exactamente por dónde? ¿Ah? En el primero, al final. Ah, ya, muy bien. Llamó a la puerta y esperó que un aldero le entendiera. Muchas gracias, maestra. Ahora sí, maestro, quedó clarito. ¿Cuál hecho ocurrió primero? Mira, en el mismo párrafo, ¿ah? Sí. Por eso es mejor volver al texto. Mm, ¿Cuál hecho ocurrió primero? Dígame. El grito, el grito. Vieron. Grito, ¿no? Aparece acá primero, ¿no? Perfecto. ¿La respuesta cuál es entonces? Sí. La alternativa, Sí. Sí. la C. No, la C. Wow. No se preocupe, maestro, ya vamos a llegar al trabajo ya. En 7 minutos terminamos. Muy bien. A ver. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede deducir a partir de la lectura del texto? Vamos a deducir. Si es necesario, volvemos al texto. Y si no, vamos descartando, no hay ningún problema. ¿El hermano pequeño solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimentos? ¿Eso es cierto o es falso? Que el hermano pequeño solía acompañar a su hermano. Pero Cierto, eso está en el texto. cierto, está Es el bien. texto, ¿no? Ah, ya. Sí. Esa frase me interesa. Lo que acaba de decir la maestra. Eso está en el texto. Maestros, bueno, voy a hacer la diferencia con los profesores de comprensión lectora de tipo preuniversitario, ¿ya? Cuando en los nombramientos te pregunta por deducir a partir de la lectura del texto, no importa que sea literal o inferencial, lo importante está en que esté en el texto y que no lo contradiga. La A no contradice, la A está en el texto, ya sea literal, inferencial, no importa, pero lo de la A sí está en el texto. Dice que cazaban y que pescaban, ¿no? Ya está. Entonces, creo que ya, sin querer queriendo, encontrar su respuesta. Pero ¿qué hacemos cuando una alternativa es candidata a respuesta? ¿Dejamos de leer la B y la C? Leemos. Vamos a mantenerla, vamos a dejarla ahí, ¿no? Ayer una maestra dijo, vamos a dejarla ahí. Vamos a mantenerla. Yo utilizo más mantenerlo, ¿no? Ya, dejarlo ahí. Mira la vea. El hermano grande sentía un gran temor por atravesar las montañas caminando. Sí sentía temor porque se sentía estremecer, pero dime, ¿era por atravesar las montañas caminando? No. No. ¿Exactamente caminando? ¿Exactamente por atravesar las montañas? No, ¿sí o no? Entonces, acá esto no se relaciona con lo que se puede deducir. Esto es falso. Exactamente porque no podemos afirmar que sentía gran temor solamente por el hecho de ir caminando. Y la C, dime, ¿los hermanos estaban tristes o felices? Según hemos leído. Felices. 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 Y acá dice tristes. ¿Sabes por qué elimino la C? Porque contradice la información del texto. Entonces, maestros, en conclusión, cuando vean deducir, a diferencia de los exámenes de admisión o como dicen los profesores preuniversitarios, no, acá no importa si es literal o inferencial. Lo que importa es que no contradiga el texto y que esté presente en el texto. ¿Cuál es la respuesta entonces? La alternativa. Ah. Salían a pescar y cazar juntos, ¿ah? Y lo hemos visto. Muy bien. Vamos con la 4. Estamos terminando ya, bien, ¿ah? En el texto, ¿cuál es el principal rasgo de personalidad del hermano pequeño? Está decidido. Decidido. Ah, ustedes ya han descartado, ¿no? Indiscreto es lo primero que se va. Chao, porque indiscreto no era el pequeño. El pequeño era valiente, era, ¿no? Ahora, ese valiente, porque nos hemos dado cuenta que es valiente, ¿es decidido o suspicaz? ¿Suspicaz, que sospecha? No, ¿no? ¿La respuesta cuál es? Decidido. ¿Se han dado cuenta que estamos resolviendo las preguntas más rápido? ¿Por qué? Porque hemos leído bien el texto y lo hemos resaltado, ¿ves? Mira, casi 26 minutos y has terminado el texto con sus preguntas, ¿no? Porque a partir de las 6:05, 6:01, hemos empezado a leer en forma oral la lectura. Bien, ¿ah? Fue media hora de teoría. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿De qué trata principalmente el texto? A ver. Cuando te pregunte de qué trata, tienes que fijarte en una acción o hecho que englobe todo. ¿Ya? Es de lo que trata todo el texto, no un párrafo específico. Vamos con la 5. Muy bien, maestra. Se va la A. Muy bien, maestra Arisa también. A ver, dice acá, actividades cotidianas, todos los días descubrían una aldea. No, no.
No No. podemos decir cotidianas porque no todos los días descubres que tu hermano es gigante o que tu hermano es un enano. No, que tu hermano es gigante o no todos los días descubres una aldea, ¿no? Por esa frasecita de actividades cotidianas se va la A. Vamos. ¿Cuál más se va? ¿O cuál es la respuesta? De la C también se va, ¿no? No La solamente respuesta es la B. en problemas. La respuesta es la B. La maestra Jenny en el chat también dice la B. ¿Qué pasa con la C? ¿Problemas? Dime, ¿el texto trata de problemas en el viaje? No. Primero que es muy específico, porque habla solamente del viaje. Y segundo, ¿vimos que hay problemas en el viaje? No. Por esas dos razones, eliminamos la alternativa C. A ver, vamos a la B. De un descubrimiento que cambia la perspectiva de dos hermanos. ¿Cuál es el descubrimiento? ¿Cuál es ese descubrimiento? Para marcar rueda con confianza. Mi hermano era gigante, el mayor. Y cambia la perspectiva, ¿no? Antes pensábamos que el otro era un enano porque estaba en la palma del otro. Y después nos dimos cuenta que no era eso. Era un gigante. Muy bien. Maestros, entonces han dado cuenta de la ventaja de practicar solamente con textos de nombramiento, ¿sí o no? Son textos extensos, ¿sí? Hay que practicar con este tipo de textos. Recuerden que la clase de hoy se repite en la noche. También voy a pasar el enlace de esto, ¿ya? Voy a pasar el enlace de mi artículo para que puedan leerlo. Maestros, ¿les gustaría practicar con más textos de nombramiento? Sí. Sí. Entonces, también voy a hacer algo. En las clases estoy mencionando cómo pueden tener los cuadernillos. Y mientras va cargando mi WhatsApp, ahí está, de una vez. Curso general, acá está, a ver. Ahí está el artículo, ¿ya? Y si ustedes quieren encontrar preguntas, o mejor dicho, textos, ¿ya? Los textos les voy a colgar ahí, A ver, ya está. Yo tengo un videíto donde dice cronograma, pero en la segunda parte del video que dice cronograma, es un video de 7 minutos, es cortísimo. Acá está en la descripción del video y en los comentarios, están los exámenes de nombramiento 2015. Yo había hecho una promesa, porque eso no está en internet. Si el video llega a 10.000 visualizaciones, yo libero el examen de nombramiento 2017. ¿Por qué se los comento y por qué sería bueno para ustedes? Ahí está el enlace, ¿ah? Porque si ustedes practican, ahí voy a poner, por ejemplo, la primaria, inicial ya, el día de ayer abrí el de primaria, inicial. Tanto inicial, primaria y cualquier otra área comparten la parte general. Entonces, si ustedes quieren ejercicios que han venido en nombramiento, este es el examen de nombramiento 2015. Ahí está el ojo de Zacarías, lo vamos a leer en otra ocasión. Acá están todos los textos y las preguntas son similares, maestros. Practiquen de acá nada más, ¿ya? Lo van a descartar. Los maestros de ascenso también. Si yo llego a 10.000 vistas en este video, 10.000 vistas, 10.000 visualizaciones, yo libero el examen de ascenso 2016, ¿ya? Todos los exámenes, tanto de ascenso y nombramiento, que no estén en internet, yo los voy a liberar poniendo un enlace Drive en mis videos, ¿ya? Entonces, de acá practiquen. Y recuerden que en el mes de agosto, para los maestros de nombramiento, vamos a hacer razonamiento lógico. Y si ustedes quieren ganar tiempo practicando, también en el examen de nombramiento, acá está, como este es el cuadernillo, comienzan a preguntar o comienza la prueba de razonamiento lógico. ¿Quieren ejercicios que realmente han venido en los exámenes? Acá está. Y te vas a dar cuenta que cuando tus capacitadores dicen, esta pregunta viene en el nombramiento 2014, 2015, y ni siquiera hubo nombramiento 2014. Y ahora que tienes el cuadernillo, vas a comparar si es que realmente esas preguntas que formularon tus capacitadores de razonamiento lógico eran preguntas que han venido, ¿ya? Ahí está. Ahí están las preguntitas fijas que han venido, ¿ya? Listo, maestros. Entonces les dejo dos obsequios, ¿ya? Uno, el artículo de la revista, y el otro, el enlace de YouTube. ¿Sí? Listo, Profesor, maestro. denos más preguntas donde diga deducir, porque hoy día, o sea, me sentí un poquito en el aire porque deducir tiene que estar en el texto, ¿no? Entonces... Claro. Maestra, recuerde que en el grupo de WhatsApp puse textos narrativos, dice blanco, ¿no? Porque está sin resaltar. Ya, podemos practicar el 2018, eso está en blanco también, y ya en otras clases anteriores hemos hecho el 2017.
Pero recuerden que el día domingo voy a nivelar y vamos a hacer comprensión lectora, ¿ya? Vamos a hacer comprensión lectora para nivelarlos. ¿Qué hora Y el ahí va a domingo, practicar- Miss? Sí, ahí va a practicar también, ahí va a practicar hoy deducir. Porque hay todas las preguntas, siempre de las 5 preguntas, una es de deducir, ¿ya? Vamos Ok, a practicar. gracias. No se preocupen. Listo, listo. La Nos grabación la vemos. pasarás. Buenos días, buen día, Nos buen vemos. día. Chau, chau, cuídense. Gracias, buen día.